Buenos días a todos otra vez, a los que no habían venido, todos sean bienvenidos esta mañana. Pongámonos de pie esta mañana, hermanos, y vamos a cantarle al Señor, pero antes quiero leer una escritura, hermanos. Dice el libro de Zacarías, capítulo 3. Dice: y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Hermanos, cuando nos presentamos delante del Señor, hermanos, y le pedimos su gracia, su perdón, hermanos, Él va a cambiar nuestras vestiduras para que no haya ninguna condenación y podamos ministrarle, hermanos, con todo el corazón. Sí, Señor, esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor amado, suplicándote, Señor, esta mañana que limpies nuestro corazón, Señor, y que seamos justificados por tu sangre, Señor amado. Tu palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias porque todos los que estamos acá, Señor, hemos sido justificados por tu sangre. Gracias en esta mañana, Señor, por tu pueblo que se ha reunido acá, Señor. Que agrademos tu corazón esta mañana, Señor, por favor. Gracias, Señor. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán. A los presos libertad, a los presos libertad. Liberación de Dios para ti, para mí. A los presos libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, para que me sirvan en libertad. Deja ir a mi pueblo, ha dicho el Señor, a tierra de Canaán.
Thank
Despiértanos, por favor. Grande es Jehová, grande es el Dios nuestro, el Dios de Israel, el Dios que hace algo de la nada, algo de lo que no es, el Dios que solo hace maravillas sin número. He aquí delante de ti, Señor, esta mañana. He aquí delante de ti la nada, Señor, lo que no es, lo que no existe. Pero tú eres grande en poder y en misericordia para hacer algo de la nada, como hoy delante de ti, Señor. Y muy pronto será vista tu obra en toda la tierra, esa obra maravillosa y eterna, haciendo algo de lo que no es, haciendo un pueblo del uno que no existe, Señor, haciendo maravillas para gloria de tu nombre. Entonces todas las gentes te alabarán, todas las gentes se inclinarán delante de ti, te adorarán a causa de tu obra preciosa, Señor. Sí, también te damos nosotros, Señor. Senda del justo como la aurora es, la senda del justo como la aurora es, y aumenta más y más.
Ciertamente, pueblo mío, te digo esta mañana que tu caminar no es en vano. Ciertamente te digo esta mañana que mis tratos en tu vida no son en vano. Te digo esta mañana porque yo, tu Dios, yo puedo ver la obra que estoy haciendo en tu vida. Y cuando el enemigo venga y te haga ver lo contrario, yo te digo esta mañana que tu caminata conmigo no es en vano. Ciertamente, como la luz de la aurora es, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Te digo esta mañana, anímate, anímate y sigue caminando conmigo, que yo voy contigo. Te digo esta mañana. La senda del justo como la aurora es. La senda del justo como la aurora es, que aumenta más y más. Hasta la
con nosotros, Señor. Por favor, Espíritu de Dios. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo se puede llenar el santuario del Señor con su poder? ¿Cómo se puede llenar el santuario del Señor con su poder, hermanos? ¿Cómo se puede llenar este templo con su gloria? ¿Cómo? Sí. Hasta que hagamos lo que aquel hombre de fe hizo. Amén. La gran renuncia. El verso 24 del capítulo 11 de Hebreos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esa decisión, esa renuncia lo llevó a tomar otra decisión importante, porque nosotros debemos saber y recordar que una de las características de la fe verdadera es que la fe verdadera nunca queda estancada. Amén. Sino que es progresiva y hace al cristiano avanzar. Esa renuncia que Moisés hizo, hermanos, no fue hecha con el impulso de la juventud, que muchas veces se caracteriza por la inmadurez o las decisiones precipitadas que tomamos en esa etapa de la vida, ¿no es cierto? ¿De cuántos errores que cometió en la temporada de la juventud se arrepiente? Muchas. Gracias a Dios, Moisés, cuando decidió rehusarse ser llamado hijo de la hija de Faraón, estaba en una edad adecuada que nos puede mostrar que Moisés era un hombre maduro. Tampoco lo hizo cuando estaba viejito. Fue cuando tenía 40 años. ¿Recuerdan? Voy a buscar el pasaje en Hechos. El verso 23 del capítulo 7 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Pero en Éxodo también dice, crecido ya Moisés, siendo un hombre ya maduro de 40 años, salió a ver a sus hermanos. A cada uno de nosotros, hermanos, nos llegará el momento en nuestra carrera sobre esta tierra en la que tendremos que tomar decisiones importantes a favor del Señor. Amén. Sepamos que en nuestra carrera cristiana, si no estamos a favor de Dios, solo podríamos estar en contra de Dios. Y si estamos en los caminos de la carne, entonces estamos en contra de Dios en nuestra caminata cristiana. Y hoy quiero ver con ustedes el verso 25.
¿Qué fue la siguiente cosa que Moisés? Solo permítanme, voy a abrir las ventanas. Amén. ¿Qué fue lo siguiente que Moisés, hacia lo cual avanzó, hermanos? A los ojos de la carne, ¿fue avance o fue un retroceso? A los ojos de nosotros, con los que nos estamos hoy viendo, lo siguiente que hace Moisés es un retroceso. Pero en la fe, lo que la fe hace por nosotros es un avance. Y dice el verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos escoger eso? Voluntariamente, Moisés escogió echar su suerte con sus hermanos e identificarse plenamente con ellos, con aquellos que él había salido a ver. Quizás salió del palacio y vio cómo los egipcios oprimían al pueblo de Israel. Pero dentro de él había algo, hermanos. Él sabía que él tenía que hacer algo para libertar a sus hermanos. Volvamos a Hechos 25, 7:25, dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Por qué? Por lo que había sucedido anteriormente. En el verso 24 dice: y al ver a uno que era maltratado por un egipcio, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. En el camino de la fe, hermanos, tenemos que saber que también el Señor va a indicarnos cuándo va a ser el tiempo de hacer algo. Amén. Cuando vimos la fe de Abraham y Sara, nos dimos cuenta que ellos recibieron un mensaje del Señor. Sara recibió un mensaje del Señor. Y ella se precipitó y le dijo a Abraham: llégate a mi sierva Agar, tal vez así tendré un hijo de ella. Y ahora vemos aquí a Moisés cometiendo un error, que él creía que por su brazo, que por sus fuerzas humanas, con esas fuerzas que se le debilitan a usted con una gripe, y dice: ¿será que voy el domingo a la iglesia? Es que me siento mal. Con esa fuerza creía Moisés que iba a libertar a sus hermanos. Pero él tenía que esperar el tiempo indicado que el Señor le iba a dar. La única manera en la que Moisés podía llegar a ser el libertador de sus hermanos, aparte de que el Señor ya había designado y escogido a Moisés, aparte de eso, la única manera en la que Moisés podía llegar a ser libertador de sus hermanos era identificándose plenamente con ellos, hermanos. Debido a esa fe, debido a la fe de Moisés, él pudo
realizar la renuncia a Egipto y pagar un precio alto que iba a tener que pagar por ser el libertador de Israel. ¿Cuál fue el precio que Moisés estuvo dispuesto a pagar para ser el libertador de sus hermanos? El verso 25 de Hebreos 11. El verso 25: fue maltratado con el pueblo de Dios. Hermanos, Moisés, en aquella cultura que estaba en su apogeo creciente, o quizá ya había llegado a la cúspide, Moisés pudo haber usado de sus influencias, pudo haber usado también de astucia para que Israel fuera liberado de Egipto. Pero entonces la voluntad de Dios no se hubiera cumplido ni en Israel, ni en la vida de Moisés. Supongamos que Moisés sabía, él sabía de que él tenía que libertar a Israel de Egipto. Pero supongamos que él se hubiera puesto a pensar: bueno, no hay otro heredero en el palacio. Sin embargo, me han encomendado la tarea de libertar a Israel de Egipto. Ya que no hay otro heredero, mejor me espero a llegar a ser el faraón. Y cuando yo sea el faraón, entonces voy a ver de qué manera puedo libertar a mis hermanos. ¿No es cierto que él hubiera podido hacer eso, hermanos? Una posiblemente cómoda liberación de Israel lo hubiera podido hacer. Pero ¿creen que la obra de Dios se hubiera podido realizar en el pueblo de Israel y en la vida de Moisés? ¿Por qué las comodidades no nos dejan andar en el camino de la fe? Las comodidades evitan que el Señor obre como Él quiere obrar en nuestra vida. Y por ser un hombre de fe, ¿qué fue lo que escogió? Si somos mujeres y hombres de fe, ¿qué es lo que nosotros tenemos que escoger? Él tenía dos opciones. Él tenía dos caminos. Él tenía dos decisiones que tomar. ¿Difíciles o fáciles? Por cierto, el domingo pasado me equivoqué al decir que Moisés posiblemente era llevado por un paladín. La palabra no es paladín, es palanquín. ¿Saben cuáles son los palanquines? Ahora sí saben. El domingo pasado no sabía. Bueno, y es que la lengua siempre hay que tener cuidado con la lengua. No era paladín, palanquín. Aquellas sillas que llevan palancas y van 4 hombres cargando o al rey o a la reina, al príncipe, a la princesa. Ese era el carruaje que quizá utilizaban para Moisés, para ir a dar una vuelta al palacio, porque no se dormía el patojito. Palanquín, no paladín. Paladín era, ¿quién era paladín? Guerrero. Y en la Biblia, ¿quién era el paladín de los cananeos o de los filisteos? Ok,
Entonces, hermanos, él tenía dos difíciles decisiones. Pero la fe de él hizo que él tomara la decisión de ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, de todo lo que Egipto era y representaba en aquel tiempo. Moisés se daba cuenta de que el mundo y el pecado pueden proporcionar a cualquiera de nosotros o a cualquiera de aquellos que se encuentren allí cierta medida de placer y satisfacción. Sin embargo, hermanos, los que prueban esas cosas del mundo y los placeres pronto experimentan el sabor amargo de eso. Lo dice Job. Job 25. No, Job 20. Vamos a Job. Hablando Zofar, uno de los amigos de Job, dice el verso 4 del capítulo 20: ¿no sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra. Leamos todos juntos el 5. Que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Según Zofar aquí en el libro de Job, la escogencia de la carne, hermanos, las escogencias del hombre malo son los deleites temporales del pecado. ¿Cuántos aquí experimentaron esos deleites temporales del pecado cuando no conocían al Señor? Aún los hombres seculares, aún los hombres perversos, ellos pueden experimentar eso, hermanos. Aquellos hombres que les pagaron su mes, pero resulta que por ahí hay un amigo que les dice: vos, hoy es fin de semana y nos acaban de pagar. Desviémonos un poquito de nuestra casa. ¿Cómo creen que es recibido en su casa ese hombre al otro día, si es que llega al siguiente día? Con risas, con buenas atenciones. ¿Cómo es eso, hermanos? Él se siente bien al siguiente día y le dice a la esposa: amor, ¿sabes una cosa? Ayer me fui a gastar lo que equivale a 15 días de nuestro mes. No hay gozo, hermanos. Y espiritualmente ellos saben que están mal. Sepamos, recordemos que los placeres temporales del pecado son efímeros, pasan, no traen satisfacción, y si trajera satisfacción solo es momentáneo. Esos momentos que el hombre carnal disfruta son momentos efímeros. Esos placeres efímeros no nos conducirán a lo eterno, hermanos. Por si estás pensando regresar a ese tiempo, y si tú tienes el temor de Dios en tu corazón, si lo haces, pídele al Señor que te dé arrepentimiento. Y si lo haces, tendrías que
venir contrito a los pies del Señor, porque tú sabes que lo que hiciste te provocó tristeza. ¿A dónde te va a llevar lo que hiciste? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, que gozar de las influencias de su padre adoptivo, que gozar de los deleites y las influencias de los amigos de su padre adoptivo. ¿Qué clase de personas se reunían en ese palacio, hermanos? ¿Ha usted visitado alguna vez alguna empresa muy sólida, muy fuerte, y de casualidad se ha topado usted con los hijos de los dueños? ¿Cómo son esos hijos? Maleducados, ni saludan, como muchos de nuestros hijos. Así tal vez comenzó siendo Moisés antes de cumplir sus 40 años. Porque resulta que para esas personas el saludar, extender la mano es humillante. Que lo hagan ellos. Que me salude el pastor si quiere. Yo no lo voy a saludar. Tal vez así comenzó siendo Moisés, aunque tenía una madre piadosa que lo cuidaba y le enseñaba: ante las canas te inclinarás. Amén. La primera epístola de Juan, en el capítulo 2, quizá cuando Moisés entraba al palacio, lo que les decía o trataba de dar un ejemplo el domingo pasado era: ahí estaban los amigos, los de la corte, ahí estaba Ramsés, Pitón, Cobra, el cobrador. Estaban ellos en la sala del palacio. Quizá cuando por ahí se asomaba Moisés, entonces todos se levantaban y la actitud de Moisés: o si nosotros hubiéramos sido, porque yo lo dudo, porque tenía una madre piadosa, pero si nosotros hubiéramos sido, ¿cómo hubiéramos saludado? Moisés. La gente orgullosa es maleducada, hermanos. Pero ¿cómo adorna a una persona? No importa su apariencia física, no importa su condición económica, cuando es educado. Muy buenas tardes. Gusto de saludarlo.
Y el Señor nos insta aquí a hacer lo que Moisés hizo. En la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa. Los placeres temporales del pecado, el mundo pasa. Y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece. Amén. Y en el Salmo 73, hermanos, encontramos el destino de los malos y de los que aman al mundo. Acompáñenme al Salmo 73. Verso 18 al 19. Oiga cómo los describe el salmista. Verso 18 al 19. Aunque el 17 dice lo que nosotros tendríamos que hacer para comprender esto. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Delante de Moisés habían dos escenarios, hermanos. Delante de los ojos de Moisés habían dos escenarios. Aquellos que estaban sentados en la corte de su padre adoptivo, aquellos que estaban privilegiados y sentados en la vida cómoda y más alta de Egipto, que cualquier otro Egipto hubiera deseado. Y también estaba el escenario de los maltratados, de los que llevaban oprobio, de los que estaban siendo esclavos. Y delante de él habían dos escenarios. La vida de aquellos que es cómoda, ellos hacen lo que quieran y les va bien. Y la vida de aquellos que por ser del pueblo de Dios y porque Dios tiene un propósito para ellos, son vituperados, son maltratados. Y delante de nosotros todos los días también tenemos esos dos escenarios. Tal vez tú ves que tu vecino es un hijo del diablo y le va bien, no necesariamente porque anda involucrado en negocios malos, o como decimos en Guatemala, negocios turbios. Todo lo hace legal, pero le va bien, pero su vida no tiene nada que ver con Dios. Tal vez te pasa las del salmista Asaf. ¿Qué dice que le sucedió a Asaf? Tuvo envidia de los impíos. Y delante de los ojos de Moisés tenía dos escenarios. Pero el verso 26 del capítulo 11, esas eran las riquezas de Moisés. Las riquezas de Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
Nosotros como cristianos, hermanos, nosotros hemos experimentado muy poco acerca de los vituperios de Cristo. Muy poco. En realidad lo que hemos recibido es como gotas o degustaciones del vituperio de Cristo. Más o menos lo que a veces ponen en los supermercados. ¿Gusta disfrutar esta salchicha? La estamos vendiendo a tal precio por tal cantidad. Y un poquito es lo que le dan a uno. Esas pequeñas degustaciones es lo que nosotros hemos experimentado de los vituperios de Cristo. Ay, hermano, es que mi papá y mi mamá, cuando yo me convertí a Cristo, me quitaron las herencias. Una salchichita con un palillo, esa es una degustación. Un jamoncito enrollado es lo que has probado de los vituperios de Cristo. Hermano, en el trabajo no me hablan porque yo soy cristiano. Gotitas de degustación de los vituperios de Cristo. La Escritura dice que Moisés tuvo y consideró como mayores riquezas el vituperio de Cristo que todos los tesoros de los egipcios le podían ofrecer. Que todo lo que los tesoros de los egipcios le podían ofrecer. Y quieren que les diga una cosa, hermanos. Quizá lo que yo esté predicando hoy es puro conocimiento mental, porque yo tampoco he experimentado un vituperio que me diga, Señor, mejor ya no te sigo. Todos vamos a ser probados con esos. Lo que hemos apenas gustado es gotitas de los vituperios de Cristo. Ser rechazados. Un ejemplo, el tipo de la alabanza que nosotros cantamos, con la cual nosotros adoramos al Señor. Ay, pero es que mire, es que sus iglesias, ¿por qué no incluyen otro tipo de música? No, ustedes son raros de veras. Gotitas del vituperio de Cristo. Mire qué educación la de ustedes. O sea, ¿por qué no mandan a sus hijos a la escuela, al colegio, así normal? ¿Cómo es el mundo? Porque cuando estaba la pandemia, que todavía seguimos, pero uy, sí, que nuestros hijos, los egipcios, que nuestros hijos no vayan a las escuelas porque pueden contagiarse. Ahora sí, mire, ¿y cómo es ese sistema donde estudian sus hijos? Ahora sí, ¿verdad? Lo que les conviene. Y antes, pero esa educación no va a hacer que sus hijos crezcan cohibidos y con problemas de socialización pero ahora, no, que no vayan porque está peligroso ese virus, peligroso, y aquí todos, gracias a Dios, estamos vivos y coleando. Depende cómo esté tu salud, hermano. Cualquier enfermedad, es una gripe normal, depende cómo esté tu salud. Pero cómo son educados. Ellos no van a la escuela, no se relacionan con nadie bien. ¿Cómo corrigen a sus hijos? Mire usted, yo estaba en la casa de ellos y en eso sacan un palo de este tamaño. Y yo solo oía a aquel muchachito, pero ni gritos daba y bla, y bla, y bla. Uy, no. Esos sí están locos.
¿Te han rechazado por eso? Degustaciones, hermanos, nada más. Jamoncito enrollado es todo lo que hemos probado. Gotitas de la leche de soya que te dan en el supermercado. Pruébelo. Y tú sientes que todo el mundo te rechaza. No ha empezado el verdadero vituperio de Cristo todavía. Mire la economía de ellos. Dice que diezman y ofrendan usted. De veras. Ay, pobre gente ignorante. Bajados se los están haciendo. Son locos. ¿Sabe otra cosa? Ni mascarilla usan en esa iglesia. Uy, no. Vituperio de Cristo, pero pequeñas degustaciones. Dicen que no nos vamos a ir en el rapto. ¿Cómo va a ser eso? Dicen que vamos a pasar la gran tribulación. Pero si yo vi en la película Como ladrón en la noche que sí nos íbamos a ir, pobres cristianos que basan su vida cristiana en películas. Te rechazan porque tu doctrina es bíblica y que sabemos que vamos a pasar la gran tribulación. Pequeñas degustaciones de los vituperios de Cristo comparado con lo que Moisés hizo. Faraón ha de haber estado molesto. Miren a ese malagradecido. Me da la espalda. No solo comía de mi mesa, no solo fue criado con todas las comodidades del palacio, privilegios, y ahora me da la espalda. Mátenlo. Escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Él sí estaba experimentando un vituperio como los de Cristo, hermanos, no degustaciones como nosotros. Pena te da decir que no te has inoculado, porque ¿qué va a decir la gente? Los rechazos y cuestionamientos que recibimos de parte de las personas debido a la verdad que hemos recibido solamente son gotitas de degustación del vituperio de Cristo. Si quiero seguir y apegarme a la voluntad de Dios para mí, debo sufrir oprobio, amén. Debo sufrir rechazo, amén. Maltrato, amén. Moisés fue comisionado como Cristo, hermanos, en el sentido de que el Señor lo eligió para sacar a su pueblo de Egipto. El Señor sabía que Moisés debía pagar un precio y que además de eso iba a experimentar el rechazo de sus hermanos. No solo de los egipcios, de sus hermanos. Éxodo 2. Ya casi voy a terminar. Verso 13 al 14. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ya va el primero, dijo él. Un egipcio menos. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían.
Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés había sido entrenado en la sabiduría de los egipcios, en la educación de los egipcios. Dice también Hechos, aparte de Éxodo, que Moisés era poderoso en palabras y en hechos. Tal vez hasta era un escritor de libros. Y aquí estamos viendo, mató a un egipcio, o sea que sabía pelear. Había recibido, no existía, pero tal vez había recibido Krav Maga en la educación de los egipcios, con los mejores maestros. ¿No es verdad que en Latinoamérica el ídolo es la educación? Habiendo ya salido de Egipto, Moisés continuó experimentando el rechazo de sus hermanos. Se le seguían sublevando, lo seguían rechazando. María dijo: no solo por Moisés ha hablado Dios, también por mí puede hablar. Y Coré y Datán y Abiram: este Moisés que se cree. Los vituperios de Cristo, porque Él fue rechazado también, hermanos. Sufrir por Cristo es un privilegio que muchos de nosotros aún no hemos experimentado vívidamente. Solo tenemos un vislumbre y cierto conocimiento de lo que es el vituperio de Cristo, pero no lo hemos experimentado. ¿Y saben qué dice Filipenses? ¿Sabe qué dice Filipenses? Vamos a Filipenses 1:29. Oiga la palabra que se usa aquí. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pero a mí lo que me llama la atención es la palabra que dice: porque a vosotros os es concedido. Esa palabra, concedido. ¿Está pidiendo usted recibir los vituperios de Cristo? Les soy honesto, yo no lo he hecho, hermano. Cuando a alguien se le concede algo es porque lo ha pedido o es porque lo desea. Pero ¿cómo es posible? Porque a vosotros os es concedido. Automático, porque Señor, que yo recuerde, yo nunca te lo he pedido. Y tú me estás diciendo que me lo concedes. Entonces es un privilegio, hermanos, que nosotros no hemos podido ver porque vemos con nuestros ojos físicos. Buscando la palabra en un diccionario normal, secular, la palabra conceder, dice: alguien que posee una autoridad o la capacidad para algo, da una cosa a otra persona que le pide o desea. Mi carne nunca le ha pedido al Señor: concédeme recibir los vituperios de Cristo. Mi carne nunca lo va a hacer. Pero el Espíritu nos llama, hermanos. Y el Espíritu nos recuerda aquella escritura que el Señor dijo: separados de mí, nada podéis hacer.
separados de mí, no podrán desear ser vituperados. Si yo no he pedido el vituperio, ¿por qué ahí la Escritura dice que a todo aquel que cree se le concede? Porque creer en el Señor y ser vituperado por causa del Señor es automático, va de la mano. Yo creo en el Señor y el Señor dice: no tengas pena, aquí va el otro premio, ser vituperado por causa de mí. Y ese vituperio se nos concede debido a la relación que tenemos con aquel que fue rechazado. Primero, ¿por quién? Por su pueblo, y luego por nosotros, los que en un tiempo anduvimos en tinieblas, amando más las tinieblas que la luz. ¿O en tu vida toda la vida has amado la luz? ¿Ah? ¿Solo yo fui uno de los que amó un tiempo las tinieblas? ¿Tú no? ¿Y por qué vienen esos vituperios? El Señor nos lo explica, por qué sufriremos el vituperio de Él. Vamos al Evangelio de Juan. Son cosas que sabemos, son cosas, hermanos, que hemos oído muchas veces, pero la carne las olvida porque no quiere sufrir. Oiga lo que el Señor mandó, dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos, el Señor es mayor que nosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Y aquí hay una promesa para nosotros. Si a mí me han perseguido, ¿qué más dice? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La promesa de Dios. ¿Qué significa vituperio? Lo busqué también en un diccionario secular. ¿Qué significa vituperio? Lo que estamos viviendo hoy, también en lo secular. No digamos, si hablamos la verdad del Señor. Censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra algo o alguien. Censura o desaprobación. ¿Saben cómo le llaman ahora las personas de la tecnología a todo lo que censuran? La cultura de la cancelación. Si tú hablas que COVID es una farsa, te censuran. Si tú hablas algo en contra de la salvación del pueblo, la salvación del pueblo, así la gente lo cree, te censuran. Resulta que toda la información seria no aparece, solo lo que a ellos les conviene. Moisés quería ser censurado por Faraón, junto con el pueblo
quería ser censurado. El propósito era exterminar a Israel. Y todo aquel que se le opusiera también iba a ser exterminado. Pero Moisés dijo: yo prefiero llevar el vituperio de Cristo. ¿Por qué? Por el verso siguiente, el mismo verso 26. Y es lo que nosotros no tenemos delante de nuestros ojos, hermanos. Verso 26, la segunda parte, dice: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, aquel niño escondido, actuó a la luz de la eternidad y de los valores eternos. Moisés, el niño escondido. ¿Por qué digo así? Moisés, el niño escondido, porque esa expresión, el niño escondido, revela la clase de padres que tuvo. La decisión que sus padres tomaron, que si ellos no hubieran tomado esas decisiones, Moisés tampoco hubiera tomado la segunda decisión en su vida de adulto: ser maltratado con el pueblo de Dios, dejar los placeres temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. El niño escondido. ¿Por qué? Porque cuando llegó adulto, él tenía puesta la mirada en el galardón. El galardón que vendría, el premio que vendría. Fe, hermanos, es creer lo que no vemos. Y la recompensa de esta fe consiste en ver lo que creemos con los ojos espirituales. Amén. Pongámonos en pie. Aquello que animaba a Moisés a continuar a muchas renuncias y permanecer en el vituperio de Cristo, hermanos, fue ver lo que con los ojos de la fe podía ver. ¿Y cuál es ese galardón? Todavía no hemos llegado ahí. ¿Será que Moisés era una figura del Señor Jesús? Aquel caudillo de Israel, ¿será que era una figura de Cristo? Que también, por lo que fue puesto delante de sus ojos, se despojó a sí mismo. ¿Valdrá la pena hacer renuncias en nuestra vida diaria, hermanos? ¿Valdrá la pena considerar los vituperios de Cristo? Señor, para que tu gloria sea vista, Señor, necesitamos ser despojados de nosotros. Señor, para que tu gloria sea vista, necesitamos sufrir lo que tú sufriste, Señor. Señor, tus caminos. Oh, necesitamos estar vaciados de ti, de nosotros, para decidirnos
tener por mayores riquezas tus rechazos, tus vituperios, lo que tú sufriste, Señor. Ablanda nuestros corazones, Señor. Danos los ojos de la fe. Danos los ojos de la fe, Señor. Nuestros hijos, depende cómo lo veamos, tienen una ventaja al estar en países como en los que vivimos. Aquellos hijos que aman el fútbol, que aman los deportes, ellos dicen: yo quisiera jugar en aquel equipo, yo quisiera ser como fulano de tal. Papá, ¿será que nunca voy a llegar a jugar así? No, nunca, hijo. Depende de nosotros si les enseñamos a escoger lo que Moisés escogió por haber sido escondido. ¿No es cierto? Por un lado tenemos un poquito más fácil escogernos, hacer escogencias por el Señor, que los placeres temporales del pecado, hermano. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido, siento el gozo de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Recordemos a todo lo que Moisés renunció. Recordemos a todo lo que Cristo renunció y de todo lo que se despojó. Pero nosotros todavía no podemos renunciar a muchas cosas. ¿Por qué? Porque todavía queremos disfrutar cosas efímeras,
pasajeras, hermanos. Por eso les digo, todos necesitamos recibir la visión de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse.